Un nuevo día para darle gracias a Dios y para tener un té con mucha fe, para ver este devocional, para ir a orar, para buscar su rostro. Y hoy quiero hablarles de una palabra que ha tocado mi corazón. El altar en el lugar correcto, basado en Primera de Reyes capítulo 13. Primera de Reyes capítulo 13 nos habla del rey Jeroboam, un hombre que hizo un altar, levantó un altar. Y mire lo que dice la palabra. Por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel y llegó en el momento en que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Luego, por mandato del Señor, el hombre de Dios gritó: «Oh, altar, altar! Esto dice el Señor: en la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso, y sobre ti quemarán huesos humanos». Este mismo día el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero y dijo: «El Señor me ha prometido dar una señal. Este altar se partirá en dos y sus cenizas se derramarán en el suelo». Jeroboam era rey de un sector y había otro rey en otro sector. La Biblia nos enseña que después del reinado de Salomón, el reino se divide en dos: el reino del sur, el reino del norte, el reino de Judá, el reino de Israel. Había un rey en Israel que quería traer adoración, que quería poner adoración, pero esta adoración no estaba enfocada en Dios. El gran altar de Dios estaba en la ciudad de Jerusalén, la ciudad que había reedificado el rey David junto con su hijo Salomón y junto con otros que participaron en medio de batallas, en medio de luchas, para poder dejar la asignación a Salomón de reedificar el altar, de reedificar la casa del Señor y de poder vivir allí una experiencia de adoración todo aquel que llegara. Pero había un rey que no quería ir allá ni que quería permitir que su pueblo fuera allá. Así de que levantó un altar en el lugar que a él le plació, como a él le plació, porque lo levantó a su manera. Levantó un altar a su manera. ¿Cuántas veces nosotros hemos levantado altares a nuestra manera, donde no está Dios, sino que es nosotros quienes decimos levantemos un altar, o pedimos honra, o pedimos indulgencias, o pedimos que la gente nos aplauda, o que la gente nos diga muchas cosas, porque nos parece muchas veces que nuestro mensaje es bonito, que nosotros somos entendidos, que tenemos palabra, que adoramos muy bonito, que cantamos muy bonito, que servimos muy bonito, y estamos levantando altares donde la adoración no es para Dios. Jeroboam levantó un altar y estaba quemando incienso en un altar, pero esa adoración no era para él, no era para Dios, era para él. Él quería adoración para él, él quería una adoración privada, él quería una adoración exclusiva para él, y el único que tiene esa exclusividad de la adoración y de pedir esa adoración es Dios. Así de que el altar se iba a hacer pedazos. ¿A causa de qué? De que ese altar no era legítimo. Dios no estaba en ese altar, Dios no estaba en ese momento y en ese lugar que se había levantado para adorar. Y Dios habla a través de este profeta sin nombre sobre un niño llamado Josías, un niño que empezó a reinar, un niño que derribó altares, que ciertamente sí nació, que derribó altares, que rompió la corrupción ahí en la ciudad, en Judá, en todo el territorio del Señor. Él vino a establecer la palabra del Señor, él se acordó de la ley, hizo traer la ley, hizo leerla y hizo un sinnúmero de reformas en cuanto a la adoración a Dios. Así de que qué importante es que nosotros seamos edificadores del altar, pero no del altar propio, no del altar donde yo me siento bien, donde me gustan los aplausos, donde me gusta que me exalten, donde me gusta que me digan: «Ay, qué chévere que te fue hoy». No, donde yo decido que ese altar es el altar de Dios, donde solamente a Él se le rinde tributo, se le rinde adoración, porque o si no, cualquier altar que nosotros levantemos, que no esté Dios ahí, ese altar se va a derribar, ese altar se va a hacer pedazos, y puede que por un momento pareciera que subiera como palmera y juntamente con la palmera subiera el coco, pero luego después de un momento eso va a caer, porque todo lo que es falso es derribado, todo lo que no es de Dios es derribado. Mira
cómo Satanás quiso llegar a tener una posición como la que tenía Dios. Desvió sus ojos de Dios, empezó a hacer lo que a él le pareció y su altar, el altar que él había alistado para él, que él había preparado para él, a los que había engañado, todos terminaron siendo echados fuera, puestos en lugares oscuros de tinieblas. Así de que vamos a levantar el altar, pero no el altar personal, no el altar donde yo me siento cómodo y me siento agradado, con aplausos, con sonrisas. No, vamos a levantar el altar de Dios, el altar donde Él es el principal objetivo de nuestra adoración, el altar donde yo derramo mi alma delante de Él y Él puede estar satisfecho con mi adoración. No estaba Dios satisfecho con la adoración de Jeroboam. ¿Por qué? Porque la adoración estaba siendo una falacia. La adoración estaba siendo una adoración propia, una adoración para él, una indulgencia para él, un anhelo de exclusividad para él. Así de que el altar debe estar en el lugar correcto, así de que el altar debe estar en la posición correcta, debe estar donde Dios ha establecido que esté, y es en nuestros corazones, y que el único entronado en ese altar sea el Dios de los cielos, el Hijo que nos rescató y el poder del Espíritu Santo que debería morar en nosotros. Así de que a poner el altar en el lugar correcto, a poner la adoración en el lugar correcto y hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Que el gran altar de Dios esté en el lugar correcto, con la adoración correcta, porque ahí es donde va a descender su gracia, su favor, su misericordia, sus principios, sus valores y su sostenimiento, ese sostenimiento que trae Él sobre nuestras vidas, porque recuerde, todo lo falso, tarde o temprano va a ser derribado. Todo lo falso, tarde o temprano, va a quedar en escombros y en cenizas, partido en el suelo. Esa fue la declaración que Dios le hizo a Jeroboam. Y es la declaración que el Padre está trayendo ahora en este tiempo, una adoración genuina. Una adoración para Él, una adoración exclusiva para Él, no para nosotros, no para nuestro propio ego y nuestro propio orgullo. Así de que levanta tu altar si está caído, derriba el altar que levantaste para ti si fue que lo creaste, y deja que Dios sea el que brille con tu vida, a través de tu vida y en tu vida. Dios te guarde y mil bendiciones.